Saludos. En el manual de la Revolución Integral, texto en el que ahora estoy trabajando, se dedica un capítulo a la tecnología. La tecnología es una cuestión fundamental en la sociedad actual. Es una religión, una nueva religión laica que ha ido sustituyendo a las religiones antiguas, de tal manera que desde la tecnología nos ofrecen los prodigios, los milagros, las maravillas, los actos redentores, el mesianismo. Todo esto, la tecnología es una realidad objetiva y una gran masa de propaganda, emociones, manipulación, etcétera, que la rodea. Bueno, pues en el manual, entre otros muchos temas, hay un capítulo dedicado a la tecnología. Un capítulo que no es muy largo, porque el libro es de mediano tamaño y tiene unos 30 y tantos, 40 capítulos, pues es uno más. Pero tiene una importancia enorme comprender con objetividad la tecnología hoy. Yo desde los tiempos del colectivo Los Amigos de Luz, hace ya bastantes años, casi 17 años, pues estudiamos el asunto de la tecnología y yo siempre lo he seguido, con criterios, por un lado, de actitud crítica, actitud escéptica, actitud distante, pero al mismo tiempo una apreciación objetiva e imparcial, hasta donde ello es posible, del hecho tecnológico. Entrando ya en materia, diré que a lo largo de los últimos 250 años, pues siempre ha habido un sistema o producto o prestaciones milagro. En la tecnología siempre ha habido una tecnología milagro. La más importante de todas esta ha sido quizá la máquina de vapor. Luego fue el motor de explosión, luego quizá la penicilina, luego el robot. Los años 60 era la época de los robots y la robótica. Luego el televisor, o quizá un poquito antes, el ordenador, y ahora tenemos la nueva deidad del mundo, de este mundo del politeísmo tecnológico, que es la inteligencia artificial. La cosa ha llegado al ridículo cuando uno de sus inventores pues ha pedido perdón por crear unos sistemas técnicos, unos sistemas informáticos que piensan según él mejor que los seres humanos. Si dice eso es porque él no piensa, porque él no tiene capacidad pensante, porque el acto de pensar es de una complejidad tan enorme que no puede ser incorporado a ningún sistema tecnológico. Por lo tanto, mi criterio es el examen escéptico de la tecnología, pero no la negación. Hay que tener unos criterios claros para ver qué tecnología debe ser negada, esta o la otra, pero también qué tecnología en concreto puede ser aceptada, pero la actual tecnología en conjunto debe ser negada, aunque no en muchas o en parte de sus características y de sus expresiones singulares, porque resulta de la sociedad actual. Lejos de ser neutral, la tecnología reproduce la sociedad que la crea. Por lo tanto, el sistema de poder de la sociedad que la crea, los intereses elitistas, los regímenes de dictadura política, económica y cultural que dominan a esa sociedad. Así pues, tenemos que mirar con ojo crítico y escéptico a la tecnología. Las tecnologías de la modernidad, es decir, de los últimos 250 años, son las principales de 5 tipos. Está la tecnología militar, que es la más importante desde sus orígenes hasta hoy, la tecnología de control político, control empresarial y control policial. Ahora está en un auge muy rápido esta tecnología de control, de supervisión, de vigilancia, de dominación, en definitiva. Es una tecnología altamente política. Luego está, en tercer lugar, la tecnología de reforzamiento del poder del capitalista y del capitalismo en la empresa. Ante la disidencia en el acto productivo, la autonomía y ciertos amagos todavía de soberanía, el acto de producción en la fábrica, en las empresas, pues entonces se aplican sistemas tecnológicos que impongan el principio de autoridad en la empresa. Luego, en cuarto lugar, está la tecnología de adoctrinamiento. Ahora también tan en expansión, la sociedad actual se basa en el adoctrinamiento, desde la propaganda comercial al adoctrinamiento puro y duro, por ejemplo, de la industria del ocio, que no es más que la industria del
adoctrinamiento, de la manipulación, del control de las mentes a partir de lo que llamamos el ocio. Y luego, en quinto lugar, está la tecnología productiva. Daros cuenta que sitúo la tecnología productiva en el quinto lugar de todas ellas. Hay luego otras muchas formas de tecnología de naturaleza menor, en contra de lo que se nos dice, que es que la tecnología tiene como objetivo principal ahorrar trabajo. Pero esto es muy difícil de creer cuando aproximadamente el 70-75% de los científicos, técnicos, ingenieros en todo el mundo trabajan para los ejércitos directa o indirectamente. Esa tecnología es productiva. ¿Productiva de qué? De guerras, de muerte, de sangre. ¿De qué es productiva? Los charlatanes tecnoadictos deberían explicar esta cuestión. La inteligencia artificial, ¿a cuál de estos 5 grupos pertenece? Pues es difícilmente clasificable porque cumple muchas funciones a la vez. Es principalmente adoctrinamiento, pero también se aplica a veces en la producción, se aplica, por supuesto, en el mundo armamentístico, sirve a las tecnologías de control policíacas y también se ordena para establecer el poder del empresario, del capitalista en la unidad productiva. Así pues es de amplio espectro, como se dice ahora, y tenemos que ponerla en este lugar. Lo que yo niego rotundamente es que esta tecnología haga algo que ni siquiera se parezca de lejos al acto de pensar. El acto de pensar es otra cosa, ya proviene pues de una de una ordenación muy compleja de ciertos sistemas tecnológicos que permiten, digamos, reproducir algo parecido al acto de pensar en las condiciones en que ahora se explicará. Así pues, vamos a entrar en una investigación que incluye elementos de filosofía importantes, puesto que nos estamos refiriendo a qué es el pensar, qué es el conocimiento, qué es la búsqueda de la verdad, si eso puede hacerlo una máquina, porque al fin y al cabo pues no es nada más que una máquina hiperprogramada que es capaz de responder a la petición de un texto, por ejemplo, se le pide un texto sobre un tema y efectivamente te proporciona un texto en la extensión pedida que aparentemente pues tiene una lógica interna o que la tiene realmente, la suele tener realmente, y esto dicen pues esto es pensar. ¿Es eso pensar? Veámoslo. ¿Qué es pensar? ¿Qué es usar la inteligencia? El pensamiento tiene como finalidad adquirir conocimientos, es decir, pasamos de la ignorancia a un conocimiento mayor a través del acto de pensar. Sabemos sobre un asunto, sabemos más, conocemos más objetivamente la realidad para determinar una línea de conducta, un plan de actuación, una estrategia y una táctica. Siempre o casi siempre queremos conocer para guiar nuestra conducta. A veces, aparentemente, queremos conocer solo por el placer de conocer, por ese gusto agradable que deja a veces el conocimiento, pero esto es en realidad engañoso porque tarde o temprano esos saberes los emplearemos, ya sea de forma individual o de forma colectiva, para mejorar nuestra actuación en la vida real. Por tanto, el acto de pensar es altamente complejo. Es efectivamente reflexionar, pero también es una interrelación con la realidad, porque es la realidad la que en definitiva nos permite avanzar en el conocimiento. El conocimiento siempre se remite a una realidad, y si esto no es así, entonces estamos dentro de la escuela filosófica del racionalismo, que cree que en simple razonar, que en simple jugar con nociones, con argumentos, con axiomas, con deducciones, permite el avance del saber, que es donde se sitúa exactamente la inteligencia artificial. Esto en el siglo XVI se le llamaba escolástica. La escolástica era una negativa a ir a la realidad, a ir a la experiencia, a ir a los hechos, para, reflexionándolos, ampliar nuestro saber y nuestro conocimiento, no solamente a la realidad exterior, sino a nuestra propia realidad interior como seres humanos. Entonces, a partir de una versión torpemente racionalista
del acto de pensar, entonces se ha diseñado la cuestión de la inteligencia artificial, porque los mecanismos tecnológicos que se dedican a la inteligencia artificial tienen experiencia. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su práctica? ¿Cuáles son sus hechos? Y si esto no lo tienen, ¿cómo se puede hablar de pensamiento? Salvo que nos pongamos en plan Descartes y pensemos que el racionalismo es una forma de comprender el mundo. Y no lo es. El racionalismo no es una filosofía acertada, es una filosofía equivocada que en realidad tiene su antecedente pues en Aristóteles, cuando él negaba la experiencia y la práctica. No siempre lo negó. En las ciencias naturales Aristóteles se tenía al principio de que el conocimiento viene de los hechos, de la experiencia y de la práctica, pero luego en las ciencias humanísticas, en la filosofía, en la ética, lo negaba rotundamente por su dependencia de las élites oligárquicas de Atenas, que no querían que la gente pensara por sí mismo en los problemas políticos y sociales de la época. Entonces hacían discursos que racionalistas, narraciones racionalistas, que todo el mundo debía aprenderse de memoria para que se creara una sociedad homogenizada bajo el poder de dichas oligarquías. Así pues, el racionalismo no solamente está equivocado como teoría sobre el conocimiento, sino que al mismo tiempo es una forma de subordinar el pensamiento y los logros de ese pensamiento a objetivos políticos siempre totalitarios, siempre dictatoriales, siempre estatales. Y ahí es donde está la inteligencia artificial. Nuestro conocimiento real proviene de la reflexión de lo observado, o bien que son los hechos, podemos decir observación en los hechos, pero lo observado, ¿no? La experiencia, que es lo más importante de todo, la experiencia, la propia, la de los demás, aprendemos de la experiencia y desde la experiencia, pero no simplemente, digamos, almacenando la experiencia en nuestra mente, sino reflexionándola y extrayendo de ella conclusiones que a su vez nos llevan a nuevas formas de experiencia en las cuales se prueba si nuestras reflexiones son correctas, son incorrectas, son suficientemente verdaderas o son casi totalmente equivocadas. Y luego está también la experimentación, que es una forma de experiencia que puede tener un cierto valor en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias físicas, pero que hay que tomar con mucha cautela, porque el mundo experimental es un mundo artificial. El experimento científico siempre es en unas condiciones dadas que no suele darse en la naturaleza. Por lo tanto, hay que mirarlo con mucha prevención. De ahí que para mí el saber principal es el saber experiencial, pero saber experiencial reflexionado, porque yo no estoy de acuerdo con las corrientes empiristas que creen que todo lo que podemos saber es una especie de acopio, enumeración y clasificación de hechos, que no es así, porque los hechos son el primer paso en el acto del saber, pero no el último. Hay luego otro segundo, que es la reflexión sobre la experiencia, y otro tercero, que es llevar a la práctica los nuevos conocimientos para, a través de un posterior acto reflexivo, saber en qué estábamos acertados y en qué no lo estábamos. Así es como ha avanzado siempre adelante el conocimiento humano, aunque la presión de los poderes constituidos, pues ya os digo, crearon en Europa occidental, en la cultura de la filosofía occidental, pues 3 ataques de racionalismo. No fue Aristóteles, que ya lo desarrolla en su libro Metafísica, pero luego también en su libro Política, en su libro Ética Nicomaco, que lo que exigía era cerrar los ojos a la realidad y actuar por medio de un puro razonar. Por eso algunos filósofos posteriores le llamaban a Aristóteles el parlanchín, el argumentador. Daros cuenta lo importante que son estos adjetivos, el parlanchín, porque hablaba y hablaba sin acudir a la experiencia, a los hechos, a la práctica. Y el argumentador, porque lo único que hacía era argumentar y argumentar sin consideraciones a la realidad. Entonces esto hizo que surgiera un profundo desprecio por su filosofía, que yo considero muy acertado. Pero luego en el siglo XIV, cuando Santo Tomás de Aquino vuelve a Aristóteles, sustituye el cristianismo por el aristotelismo, entonces crea el tomismo. El tomismo es esta síntesis perversa, malvada, que ha sido el fundamento y lo sigue siendo de la filosofía de la Iglesia Católica, pues entre aristotelismo y
digamos, y el dogma eclesiástico, para dar lugar también a otra nueva manera de no querer ver la realidad, de no querer ir a la experiencia, de no querer comprometerse con los hechos, con la práctica, con todo lo que esto lleva, arriesgarse, etcétera. Entonces, de ahí surge la escolástica. La escolástica era el saber de la escuela que se basaba en el principio del magister dicit, porque casi todos los alegatos escolásticos empezaban con la fórmula latina magister dicit, que significa el maestro dice. Por eso, los escolásticos casi nunca citaban a Aristóteles por su nombre, sino le llamaban el filósofo con mayúscula. Toda su argumentación era el filósofo dijo, pero a veces sustituían la palabra filósofo cuando se referían a otros filosofillos menores de la tropa, de su tropa, y le llamaban el maestro, ¿no? Entonces, magister dicit. Entonces, todo se organizaba según el método axiomático deductivo. Se suponía que toda la sabiduría posible para la especie humana ya la había acumulado Aristóteles y su fiel escudero, el gordinflón Santo Tomás de Aquino. Era enorme, no era obeso, era obeso mórbido y lo siguiente más todavía, ¿no? Y entonces no hacía ascética, la ascética no era lo suyo. Entonces, pues él se dedicaba a recopilar todo esto en sutilezas, banalidades, juegos de palabras, que llegó un momento que bloqueó, sobre todo en el siglo XVI, el avance del saber en toda la cultura occidental, hasta que ya empezó a surgir gente que dijo, no, el conocimiento surge de la experiencia, surge de la práctica, ¿no? Y entonces se creó en contra de la física deductiva, axiomático-deductiva, charlatanesca. De Aristóteles se creó una física nueva que era la física experimental, basada en el experimento. Que esta física tuviera mucha trampa, pero muchísima, y que fuera al mismo tiempo, en cierta medida, un timo, es otra historia que ahora no vamos a entrar, pero inicialmente la intención era buena, que es decir, dejamos aparte la charlatanería, los argumentos infinitos, los miles y miles de libros escritos por mentes que funcionaban en el vacío para ir a los hechos y a la experiencia. Entonces, la práctica es una parte fundamental del acto cognoscitivo y no puede ser separada nada del acto de pensar. Practicamos y pensamos, pensamos y practicamos. Cuando necesitamos pasar a la acción, lo que nos hacemos es un plan de acción y eso es una reflexión fundamental. Pero también cuando hemos hecho una acción, nos hemos comprometido en algún tipo de actividad práctica, entonces necesitamos reflexionarla, necesitamos parar un tiempo, extraer conclusiones. Y entonces el acto de pensar tiene esta complejidad. Pues yo pregunto, ¿a los ingenios tecnológicos que hacen inteligencia artificial también hacen práctica? Porque si no hacen práctica, ¿cómo van a pensar? Estas máquinas también tienen práctica, se atreven a pasar a la acción, adquieren compromisos o no los adquieren. Porque entonces, si no adquieren estos compromisos y si no pasan a la acción, entonces habría que llamarlas, ¿cómo las llamaríamos? ¿Ingenios tecnológicos charlatanescos o simplemente cartesianos? ¿O les llamaríamos también nueva escolástica, una nueva escolástica digital, por ejemplo? Bueno, dejo a vuestro gusto qué nombrecito le buscáis a esta cosita, ¿no?, que se han inventado, ¿no? Entonces, dado que el acto de pensar tiene esta complejidad y unifica la totalidad del ser humano, porque unifica el pensar y el hacer, pero en el hacer hay siempre elementos muy importantes de incertidumbre cuando queremos pasar a la acción, establecer un plan de acción, lo que se llama una estrategia, si es a largo plazo, o una táctica, si es a corto plazo. Entonces, siempre nos encontramos con las limitaciones de nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento siempre es finito y muy pocas veces las cosas están tan claras como para que podamos pasar a la acción de acuerdo a lo que hemos pensado. Se producen situaciones de incertidumbre, sobre todo cuando son decisiones fundamentales, bien sean de tipo personal o bien de tipo social o de tipo colectivo. Entonces, esa incertidumbre puede crear temor. Y aquí viene otro elemento que es la audacia, el arrojo, el atreverse, incluso el atreverse a menudo a tomar decisiones y a llevarlas a la práctica de las que no estamos totalmente seguros de los resultados, porque el conocimiento nunca es seguro, casi nunca.
Aquí os animaría a leer a dos filósofos que respeto mucho, a John Locke en su ensayo sobre el conocimiento humano, escrito en el siglo XVII, que él, aunque no lo dice explícitamente, es una reacción contra la fanfarronería de la escolástica y el tomismo, es decir, del nuevo aristotelismo que había impedido el avance del saber en Europa occidental. Entonces, frente a su conocimiento absoluto, hecho del magister dicit, lo que dice el maestro, el sabio es la verdad y no lo que resulta de la experiencia y de la observación y de la reflexión, entonces, pues él dijo, no, vamos a ver, en primer lugar, el conocimiento siempre es imperfecto, porque los seres humanos somos imperfectos, siempre hay un grado de incertidumbre y eso es lo normal, pero como la vida humana nos exige tomar decisiones, tenemos que saber que esto es así, no agobiarnos por ello y agotando todas las posibilidades de conocimiento, cuando elaboramos un plan de acción, pues tenemos que dejar siempre un espacio a la incertidumbre y también comprender que en nuestro plan de acción siempre va a haber un grado menor o mayor de error. John Locke, en su libro Ensayo sobre el entendimiento humano, que es un texto largo, voluminoso, pero muy, muy interesante, yo cuando lo leí hace ya un par de décadas me inspiró mucho, pues entonces acaba con toda esta locura del conocimiento perfecto a través del puro razonar. Locke, sin embargo, es débil en el momento de tener en cuenta la práctica. Él se refugia luego en un puerto seguro, entre comillas seguro, que es el empirismo. El empirismo no es una forma correcta de conocer la realidad. Ni lo es el racionalismo, el puro razonar, ni el empirismo, que la frase tópica del empirismo es: me atengo a los meros datos. No, los datos a menudo son caóticos, son súper confusos, no son inteligibles hasta que no se hace una elaboración reflexiva de los datos o de los resultados de la experiencia. Por lo tanto, aunque John Locke tenía un aspecto muy interesante, que es él lanza el guante del desafío a la escolástica, pero él no logra entender el significado de la práctica ni en su forma experiencial ni en su forma experimental. Bueno, aún así, pues no le tiraremos al foso de los leones, sino que seguiremos leyendo su libro. Entonces, el racionalismo defiende exactamente lo que hace la inteligencia artificial, inteligencia entre comillas, que es estar permanentemente dedicados a una y otra reorganización de los argumentos, a su reinterpretación y a su reformulación. Y eso le llama pensar. Esto no es así, no es así. Por muy sutil que sea la mente de quien lo haga, por muy inteligente que sea la persona que lo haga, si no se levanta de la silla y dice: hasta aquí ha llegado el pensar y ahora tiene que haber un lugar para el actuar, no avanzará nada o prácticamente nada, ¿no? Por eso decía que el racionalismo en sí mismo es una teoría artificial, un ente de razón, una entelequia, algo que no es dado en la experiencia, porque todos en la experiencia sabemos qué es pensar realmente y qué componente tiene de compromiso, de acción, y con lo que esto también lleva de riesgo. Por eso decía antes que aquí en el acto de pensar el ser humano se implica como totalidad. Tenemos inteligencia, tenemos acción, que lo podemos determinar por las manos, pero también luego tenemos coraje, valentía, que lo podemos situar en el corazón. Estos tres elementos son los que nos impulsan a la acción transformadora de la sociedad, como es la revolución. La revolución, al ser un acto transformador de una complejidad ilimitada, no es posible hacerla, digamos, de una manera racionalista. Es ridículo, porque ni una situación revolucionaria es fácilmente localizable, siempre quedan dudas, siempre queda incertidumbre, ni la estrategia a seguir en una situación revolucionaria determinada puede ser hecha con la garantía absoluta de que esto lleve a la victoria. Así pues, estos elementos de incertidumbre propios del pensamiento se aplican mucho más a la transformación de las sociedades, y siempre ha sido así. Si estudiamos la historia, vemos el grado tan enorme de complejidad que tienen los elementos históricos, los acontecimientos históricos, cómo se hacen planes en una dirección o en otra, bien sean planes de unas élites para combatir a otras élites, por ejemplo en la guerra entre estados, o de unas élites para tumbar a unos movimientos revolucionarios, o unos movimientos revolucionarios para triunfar sobre los aparatos de poder estatales en un momento dado. En todos ellos estamos ante situaciones de hipercomplejidad que hay que saber aceptarlas como son. Vamos a ver algunas de las expresiones del racionalismo. Ya he hablado de la de
Descartes es la más conocida, la de Aristóteles y su discípulo casi 2000 años después, que es Santo Tomás de Aquino. Es decir, vamos a ver, Aristóteles comprendió que él vivía en el momento en que Grecia se estaba desintegrando. Es decir, la sociedad griega, la sociedad ateniense se estaba viniendo abajo porque sus propias contradicciones internas como sociedad esclavista, sociedad patriarcal, sociedad militarista, sociedad donde una élite acaparaba una parte enorme de la riqueza, pues la estaban estrangulando. Entonces él fue construyendo todo un sistema de pseudoconocimiento sobre temas sociales que lo que hacía era eliminar el pensamiento a partir de la experiencia para que el individuo no se diera cuenta que en Grecia se estaba constituyendo una situación revolucionaria y no acudiera a la revolución. Es decir, lo que Aristóteles nos dice, no miréis la experiencia, no miréis los hechos, no miréis la realidad, tened en cuenta mis discursos, mi oratoria, mi narrativa, mis libros y los de mis discípulos os dicen que debéis de creer que está bien y que está mal. De esa manera fijaba la mente de la gente que le leía, pero entonces en la época en Grecia no solamente era la cultura escrita, también había mucha cultura oral, a una reflexión irracional, completamente oportunista en el terreno político de la reacción de las políticas reaccionarias allí. Eso sobre todo se manifiesta en su libro Política, cuando él no examina la realidad política, salvo en cuestiones de tercer orden y marginales de Grecia, de tanto Atenas como de las otras ciudades-estados, para llegar a conclusiones, sino lo que hace es fijar unas normas eternas, es decir, lo que la gente debería creer eternamente, que es lo que salvaría a la oligarquía ateniense de su descomposición. Para eso también había escrito su metafísica. La metafísica suya lo que venía a decir es que las cosas son y no cambian, no tienen contradicciones internas y no se desplazan en el tiempo. De esa manera, lo que venía a decir la sociedad ateniense es como es, nunca se va a envejecer, nunca va a empeorar, siempre se va a mantener inmóvil, quieta e idéntica a sí mismo. Es la forma de pensar metafísica que es la que aparece en su libro. Él niega el cambio, salvo las formas más elementales de cambio, como es el cambio de lugar, es decir, un móvil en movimiento está ahora aquí y luego allí. Pero él niega sobre todo el cambio cualitativo, el cambio interior, es decir, los cambios que hacen que una sociedad o cualquier otra realidad atraviese desde un periodo juvenil a un periodo senil y luego entra ya en una situación que llama a gritos que un proceso revolucionario destruya el poder constituido para construir uno nuevo. Con todo esto se ponía el llamamiento a la revolución que hacían los filósofos cínicos y le dio bastante buen resultado, por desgracia, ¿no? Y entonces cuando las sociedades europeas, en el momento ya del declinar de la revolución, de las revoluciones altomedievales, están en una situación parecida, pues Tomás de Aquino hace lo mismo. Tomás de Aquino dice, no miréis la experiencia, que no tiene importancia, no miréis la realidad, lo que importa es lo que yo os cuente, el discurso, la narrativa, las historias e historietas en que debéis de creer que surgen del puro razonar, pero ni siquiera de tu puro razonar, porque tú eres un pobre hombre o una pobre mujer y no puedes razonar, de mi razonar, porque yo soy el filósofo o el discípulo del filósofo, entendiendo por filósofo, que siempre lo escribían en mayúscula, Aristóteles. Así pues, entender lo que hay detrás del racionalismo, igual Descartes. Descartes hace lo mismo al servicio de la monarquía absoluta francesa, del absolutismo francés. Ciega a las gentes que entonces pensaban que había que ir ya a procesos de cambio revolucionario en Francia, advirtiéndoles que el saber experimental y el saber experiencial no vale, que lo que hay que hacer es mantenerse en una, digamos, diarrea permanente, mental, de disquisiciones, elucubraciones, fraseología, retórica, que realmente pues no lleva a nada, lleva a perder el tiempo, a internarse en un laberinto de verborrea, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues Descartes, que es sorprendente, por ejemplo, el mito que se ha creado con Descartes, que es el razonar puro, el razonar no experiencial.
Pero algunos dicen que Descartes es la modernidad. ¿Estáis seguros de eso? No sé si sabéis que la época de Descartes coincide con la mayor persecución de brujas y brujos en la historia de Europa occidental. Es justo en la época de Descartes, en la vida de Descartes, cuando se matan cantidad de brujas y cantidad de brujos también en toda Europa occidental, en la península ibérica bastante menos, quizá con la excepción de Cataluña. Pero, por ejemplo, en las zonas que hoy son Alemania, que son Italia, se matan cientos de miles de personas de una forma tremenda, porque había que imponer el racionalismo, es decir, la idea de que solo el pensamiento elucubrante, el pensamiento discursivo y no práctico, es legítimo, y entonces había que castigar a la gente que se atrevía a pensar por sí misma. Y esta es Descartes, esta es la modernidad, así empieza la modernidad, con las hogueras en que la gente era empujada masivamente. La gente que la Inquisición aquí en la península ibérica quemó es nada, una nadería. Probablemente no sea ni el 1% de las personas que en el resto de Europa fueron quemadas, acusadas de brujos y brujas, que era una acusación muy lasa, es decir, a cualquiera que fuera disidente, que pensara por sí mismo, que creyera que la experiencia era fundamental, pues se la acusaba inmediatamente de brujo y bruja y se acababa la historia, ¿no? Entonces, tenemos también en la modernidad a Einstein. Einstein siempre ha suscitado muchísimas dudas entre quienes creemos que la física, o sea, el conocimiento del mundo físico, tiene que ser experiencial y experimental. Y su teoría de la relatividad no es ni experiencial ni es experimental. Él utiliza un nuevo lenguaje, que es el lenguaje matemático, pero con unos resultados altamente satisfactorios. ¿Cuáles son las pruebas experimentales o experienciales de que la teoría de la relatividad de Einstein es verdadera? Pues no existen. Cuando aprietan las tuercas por ahí algunos sábelo todo al servicio del sistema, pues te dicen sí, hay una experiencia, una medición de un fenómeno astronómico que confirma las teorías de Einstein. Una solo, parece un poquito cara dura que se diga que solamente hay una prueba experimental de que las teorías de Einstein son válidas, porque pudiera ser que fueran solo una verborrea matematizada, un juego verbal que no lleva realmente a nada. Ahora ya, cuando hace mucho ya que Einstein falleció y que su teoría es conocida, en vez de adoptar esa actitud reverencial, timorata de leer los textos de Einstein de rodillas, deberíamos leerlos de pie, como personas libres, y exigir las comprobaciones experienciales y experimentales, sobre todo las experimentales que validan sus teorías. Y si no, no creérnoslas, tampoco negarlas del todo, sino dejarlas ahí en un limbo de qué es lo que yo hago. Es decir, pues mire, a mí esto no me convence, pero por el momento pues no se ha demostrado su no validez, pero yo sospecho muchísimo de la charlatanería, sea matematizada o sea verbal, porque la charlatanería, ya hemos tenido episodios de charlatanería, he citado 3 en la historia de la cultura occidental que no han llevado a nada. Así pues, el acto de pensar tiene que tener esa complejidad. Antes ya he tratado sobre cuál es la política del racionalismo, pero tenemos que decir que en realidad el racionalismo es una forma de política y no de filosofía. Lo que hizo Aristóteles no fue filosofía, fue política, y lo que hizo Descartes igual. Y ahora es lo mismo lo que no se nos pretende hacer, es apartarnos de la realidad, introducirnos en un mundo donde los juegos con frases, que es lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial resulta de una hiperprogramación por la cual hay secuencias lógicas en que palabras y frases se traen otras palabras y frases y se puede construir un texto perfectamente coherente del tema que se le diga. Pero ¿en qué ha habido avance del saber en eso? En nada, porque no hay un análisis de una experiencia. Puede ser que una persona, yo mismo, que no conozca el tema en cuestión, pues un texto creado por la inteligencia artificial, pues entonces me sirva, ¿no? Bien, pero es porque no lo conocía, simplemente. Es lo mismo que si leo un texto de divulgación escrito por una persona sobre ese tema, bien, pero el conocimiento resulta de confrontaciones con la experiencia y damos ese salto, miramos qué hay más allá de la experiencia y a partir de ahí vamos buscando nuevas formas de conocimiento y nuevas formas de verdad. Antes decía que el racionalismo es una teoría artificial, una teoría equivocada en todas las formas, pero vamos a ver por qué se le llama a esto inteligencia artificial.
Ahora mismo lo que se enseña en todas las universidades y en todas las facultades y en todos los sitios del planeta, en este mundo tan moderno, tan desenfadado, tan, ¿no? Es exactamente lo mismo que en la época del tomismo, que en la época del escolasticismo, porque siempre se empieza de la misma manera, magister dicit, es decir, se coge al sabio la autoridad, aquel personaje que el Estado le ha dado poder para pontificar sobre una materia, y entonces, a partir de sus afirmaciones, que generalmente son invenciones suyas, para validar el sistema de dominación, entonces se argumenta. Eso es lo que se llama el método axiomático deductivo. Es decir, el maestro sienta unos axiomas o primeras verdades de las que no se pueden dudar, y a partir de ahí el discípulo, sumiso, humilde, rastrero, servil, se limita a deducir lo que el maestro ya le ha dicho al establecer los axiomas que debe deducir, porque sentados unos axiomas, pues inmediatamente se establecen las deducciones. Hoy, a día de hoy, el pensamiento a partir de la experiencia apenas existe, ni en Occidente ni en ningún lado, porque es subversivo, porque eso chocaría inmediatamente con el sistema. Entonces, lo que se hace por un lado son chorros interminables de datos y datos, que es lo que ahora se llama información, que en realidad no vale para nada, o solo sirve para cargar la cabeza y cansar y hastiar a las personas. Es decir, una carga empírica descomunal como nunca, datos en general escogidos al buen tuntún, que tienen como objetivo, pues ya os digo, ¿no? Desmotivar y desmovilizar a la persona. Eso sería empirismo puro. Y por otro lado, lo que hay es un racionalismo a partir de la noción de la autoridad en cada materia. Entonces, quien discrepa de esto, quien no acepta esa autoridad y la cuestiona de algún modo, pues tiene problemas. Su carrera académica no avanza, puede encontrarse de repente en dificultades económicas de mucho tipo, pero esto no es distinto de lo que pasaba en Europa en el siglo XVI, hasta que gente valiente empezó a romper con el dogmatismo. Es decir, el dogmatismo, la palabra dogma es equivalente a axioma. Dogma es una verdad que no se puede cuestionar, una primera verdad de la cual se deducen en cadena las verdades posteriores, y axioma es lo mismo. Entonces, el pensamiento verdadero no es axiomático deductivo, sino es inductivo. Partimos de la experiencia, partimos de la práctica, la reflexionamos a fondo, encontramos sus conexiones lógicas, pero según la lógica dialéctica y no la lógica metafísica aristotélica, y llegamos a conclusiones que pueden ser verdaderas, pueden ser equivocadas, o mitad verdaderas y mitad equivocadas. Así que luego en la experiencia las tenemos que validar totalmente. Muy pocas veces sucede eso, validar parcialmente, que puede suceder, o rechazar parcialmente o rechazar totalmente, que también sucede a veces, ¿no? Y todo esto es la imperfección del conocimiento. Antes os recomendaba el libro de John Locke. Ahora os recomiendo el de Eldar Mogen, Introducción al Pensamiento Complejo. Es un libro más breve que el de John Locke, más cortito, más fácil de leer, pero aquí entran todas las cuestiones de la incertidumbre y de la indeterminación, de la dificultad del conocer, sin caer en el relativismo, porque la verdad tiene esas determinaciones, tiene esas concreciones. No existe la verdad perfecta, absoluta, completa y eterna, como te dicen. Los relativistas te dicen, si la verdad no es perfecta, completa, absoluta y eterna, es que no es verdad, no es así. La verdad es como es, esa verdad es la que nosotros tenemos capacidad, porque no hay otra. El ser, hablando en términos filosóficos, es móvil, es contradictorio, está en relación con el contexto y el mundo exterior, y por lo tanto su conocimiento es complejo, porque nunca estudiamos una realidad dos veces idéntica a sí mismo, puesto que siempre nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, y siempre nos encontramos con una realidad que cuando volvemos a investigarla se ha modificado. Se ha modificado quizá no cualitativamente, solo cuantitativamente, pero se ha modificado, y de una complejidad interna enorme. El estudio de las realidades a partir de sus contradicciones internas, que es el verdadero estudio de la realidad, que hoy no se hace en absoluto, eso no se hace nunca ya en nada se ha abandonado el pensamiento dialéctico y nos hemos acostumbrado a las bobadas y a las simplezas de la metafísica aristotélica. Entonces, eso es de una
complejidad enorme y requiere un esfuerzo intelectual enorme, pero un esfuerzo basado en la experiencia y en los datos y muy a menudo en el atreverse, es decir, en el lanzarse, es decir, allá voy y me atrevo a hacer esto por más que pueda estar equivocado y que yo me pegue una torta e incluso ponga en juego mi bienestar y mi vida, ¿no? Por lo tanto, aquí encontramos que el conocimiento no es algo que compete a la mente, que compete a la razón. Ya sabéis que la razón es sinónimo de mente pensante, ¿no? Sino que compete a la totalidad. Es la totalidad del ser humano quien se implica en el acto de conocer. Y esto es muy importante porque Descartes lo que nos ofrece es un ser humano mutilado. Por aquí está la mente, por aquí está el corazón, o sea, es como un animal que el carnicero trocea y claro, ya se dijo, incluso en su época, que lo que Descartes hacía era estudiar realidades muertas, porque él las quiere realidades fijas, realidades estáticas, pero ni siquiera las realidades muertas son estáticas, porque sabemos perfectamente que un cadáver que pues se descompone, cambia cualitativamente y no se convierte en cosas muy diferentes, incluso minuto a minuto. Y esta desesperación ante el cambio, ante la transformación de la realidad, es lo que hizo que todos estos reaccionarios y pseudofilósofos que ya he citado, pues convirtieran lo que eran nada más que artilugios para la supervivencia de los poderes constituidos en su tiempo en filosofía. Una vez que hemos roto con esto, pues sabemos que las sociedades son muy complejas, las transformaciones de las sociedades y también la transformación del individuo son muy complejas y nos acercamos a las formas complejas de pensamiento que son las que nos pueden constituir y construir como seres humanos de calidad. Somos personas de calidad si nos atrevemos a aceptar la complejidad del pensamiento humano, la dificultad enorme del conocer, pero al mismo tiempo la energía y el vigor con que estamos dispuestos a ir detrás de la verdad, a conocerla, valorarla y apreciarla sin caer en ningún tipo de relativismo que es propio de todas las sociedades decadentes, como nosotros. En lo que llaman España estamos no en una sociedad decadente, sino en una sociedad súper, ultra, mega decadente, una de las sociedades más decadentes de la historia de la humanidad, que por eso no tiene futuro, pues entonces el relativismo aquí lo arrasa todo. El relativismo es, pues eso, una forma rudimentaria y patética de sofistería que lo resuelve todo, pues poniéndolo todo en cuestión con frases sofísticas de 3 a cuarto. Así pues, la inteligencia artificial pues es una estafa, es un engaño, el acto de pensar es cualitativamente distinto porque hasta que no se inventen máquinas que sean capaces de comprometerse en la práctica, en la acción y por lo tanto arriesgarse, pues entonces no habrá pensamiento artificial. Y cuando se inventen esas máquinas, pues entonces lo que tendremos serían seres humanos, ¿no? Ya están inventadas esas máquinas, somos los seres humanos. El día que los poderes constituidos nos dejen de obligar a ser ineptos, incapaces, ignorantes y conquistemos frente a ello nuestra capacidad para pensar, para razonar a partir de la experiencia de los hechos y la práctica y de usar nuestra propia inteligencia, entonces nos convertiremos en verdaderas máquinas, entre comillas, pensantes, es decir, en seres humanos capaces de usar su inteligencia.